Quería daros las gracias por estar aquí en estas charlas, que no solamente por el interés por este tema tan importante como es el de las migraciones, sino por el trabajo que hacemos en Fundación Por Causa para que, bueno, pues para divulgarlo y para informar sobre un tema que es importantísimo, trascendental y tan importante como el medio ambiente o como, bueno, porque afecta, en fin, porque es transversal y global, ¿no? Sobre todo en un momento como el actual de disrupción total con el COVID-19, del que también acabaremos hablando tras, bueno, pues introduciros un poco lo que es el tema de la Europa Fortaleza. Porque, bueno, como os ha introducido Cristina, cuando hablamos de Europa Fortaleza me estoy refiriendo a la evolución de las políticas europeas y nacionales hacia un blindaje fronterizo para garantizar la seguridad interior, el maravilloso espacio Schengen, ¿no? Entonces, para precisamente, supuestamente garantizar esa tranquilidad interior con las libertades de circulación, etcétera, lo que estamos haciendo en realidad es solamente tener en cuenta una parte muy minoritaria. Perdonad, voy a compartir la presentación, mi pantalla, porque así a lo mejor es más sencillo seguirme. A ver, aquí. Bien. Vale, bueno, pues lo que quería empezar por el hecho muy importante de que la migración irregular es muy minoritaria dentro del fenómeno de la movilidad humana y, sin embargo, este aspecto parece que, pues que ha simplificado un fenómeno muy complejo y diverso en realmente dos o tres conceptos o ejes en los que se basa toda la política migratoria europea. Eh, Se ha situado así la migración en el imaginario colectivo europeo y nacional también solamente como un problema o como una amenaza, ¿no? En el ámbito exclusivo de la seguridad, de ahí lo de fortaleza. Y en esta lógica apenas se vislumbra la contribución que hace, bueno, la migración a todas bueno, las facetas de la vida de los estados de destino, ¿no? Perdona que te Bueno, moleste, Ana. La sí, pantalla no la dime. has compartido todavía. Ah, todavía no, No, perdonadme. Vamos a ver. sí, A no te ver, preocupes. Compartir pantalla abajo. compartir. Ahora, ¿Ahora sí? sí, Vale, disculpad. A ver, sí, ahora estábamos está. aquí. Bueno, Perfecto. vale. Bueno, a Genial. ver, entonces lo que quería primero, para que os pusierais en situaciones, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una población mundial de 7.500 millones en 2019, en la que tan solo el 3,5% eran personas en movimiento, ¿no? En la Unión Europea, que somos 512 millones de personas, solo el 4,4% eran ciudadanos extracomunitarios en el año 2018. Y luego nos encontramos en España, que según el INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe, que es me parece que es de mitad del segundo semestre, final del primer semestre, perdón, del 2019, nos dice que solo gracias al saldo migratorio positivo es que nuestra población crece, ¿no? O sea, nos damos cuenta de la importancia. En cambio, esto era la migración en general, que ya es pequeña de por sí, pero si ahora bajamos a los datos de la irregularidad, he encontrado un dato muy interesante de un informe de Pew Research Center que decía que los migrantes no autorizados, que es un concepto un poco sui generis porque incluiría también a los demandantes de asilo aún pendientes de resolución, sería tan solo el 1% de la población total de Europa. Y según además, todos estos datos están reduciéndose. Según la Organización Internacional de Migraciones, hay un 13% menos de detección en frontera en 2018 que en el año precedente y un 32% menos que en el 2017, ¿no? Mientras que en Frontex, nada más que un mes antes que el mes anterior a la irrupción del COVID-19, teníamos un 42% menos de detecciones ilegales en frontera, ¿no? Entonces, estos datos, lo que primero que haría pensar a cualquiera es que la Unión Europea no puede hacer frente a estas llegadas.
y sobre todo en un fenómeno tan minoritario, ¿qué interés? ¿Por qué capta tanta atención en los decisores? Absorbe esas cantidades colosales de recursos, no solamente financieros, sino personales y de políticas, en las que acaban capturadas casi todas las políticas que tienen una vertiente exterior, ¿no? Y bueno, y luego por último intentaré exponer un poco las cuestiones que puedan quedar abiertas por culpa de la irrupción de la pandemia, ¿no? Bueno, la actual política migratoria en realidad se basa en unos ejes muy sencillos. Externalizar, que sería subcontratar el control migratorio a países de origen y tránsito, el blindaje de las fronteras, que se basa sobre todo en un discurso del miedo, es decir, la asociación, como siempre, de la migración como, bueno, pues como un hecho, un fenómeno que crea inseguridad, y de ahí todas las derivaciones que pueda haber ya xenófobas, y la securitización, cuando no militarización de las fronteras. Luego se basa también en los retornos, que en realidad pues es también una parte de la externalización, es decir, cuanto más lejos mejor, y luchar contra las redes de migración, de tráfico de migrantes, y contra, bueno, pues sí, contra las redes del crimen, ¿no? En realidad, vamos a ver, todo parte, aunque en realidad hay muchas versiones sobre de dónde viene realmente esta política o cuándo empezó la antimigración. Podríamos poner muchos hitos en el pasado, desde el 11 de septiembre a un montón, ¿no? Pero 2015 es un año importante porque se produjo la gran crisis de acogida producida por los desplazados de la guerra en Siria, que arrojó a millones de personas fuera de las fronteras sirias, pero huyendo de la persecución, la muerte, en fin, de la guerra, ¿no? Pero siempre hablamos como si hubiera sido una avalancha incierta, porque casi todos se quedaron en los países vecinos, sobre todo en Líbano, Jordania y Turquía, y a Europa llegaron, pues apenas 1,5 millones o 2 millones, pero estamos hablando de que les hacían frente 28 estados opulentos y pudientes, pero Europa entró en pánico, ¿no? El caso es que no gestionó bien pues esta llegada, no se había preparado, y lo único que hizo fue crear pues un proyecto de Europa basado básicamente en cerrar las fronteras. El primer hito jurídico fue en mayo, ya la Agenda Europea de Migración, que la reciente entonces Comisión Juncker, que acababa de tomar posesión, propuso, y que se basaba en una batería de medidas que apelaba a la responsabilidad compartida, a retornos, a externalización del control migratorio, al blindaje de fronteras y, como hemos dicho, a la lucha contra las mafias, ¿no? También se propuso un plan de reubicación, retorno y admisión de refugiados que fracasó estrepitosamente por la negación de varios estados, entre ellos los que formaban el Grupo de Visegrado y en general los de Europa del Este, que se negaron. Y la cumbre de Valeta entonces fue en el mes de noviembre de ese mismo año la que institucionalizó lo que hoy llamamos la externalización o subcontratación del control migratorio. Es decir, en esa cumbre en Malta, entre líderes europeos y africanos, se fraguó lo que llamamos hoy la externalización, que es otra de la segunda pata, como quien dice, de la política en la que se basa la Europa fortaleza. La idea era que a través de los proyectos financiados por parte de Europa, con financiación directa, se conseguiría atacar, entre comillas, o abordar las causas raíz de las migraciones, y a través de esas inversiones se evitarían desplazamientos en origen a través del fomento de oportunidades, de mejorar las perspectivas económicas. En realidad esto no era así, y la lógica de la migración nos ha demostrado que no de prefrontera, ¿no? O sea, no solamente las fronteras exteriores, sino que un montón de políticas, incluida, por ejemplo, la de vecindad y ampliación, o la política común de seguridad y de defensa,
la política, por supuesto, de cooperación al desarrollo, la de ayuda humanitaria, todas se pusieron a trabajar por el control migratorio. Otra de los grandes instrumentos para esta externalización fue el Fondo Fiduciario de Emergencia, sobre todo el de África, lo llamaremos Fondo África, que lo que hacía era financiar una respuesta coordinada e integrada para luchar contra la inestabilidad, la migración irregular y el desplazamiento forzoso. En realidad, lo que hacía también a la larga era financiar el control en fronteras, es decir, evitar que esas personas migraran. El segundo, después de la externalización, y después de estos dos hitos que hemos dicho, el primero fue la Agenda Europea de Migración y la Cumbre de Valeta, podemos decir que estaba la del blindaje también de las fronteras exteriores, que hemos dicho, el discurso del miedo, que además tenía unos intereses muy claros, tanto económicos como políticos, y de cuya imagen más clara podemos ver en la agencia Frontex. Frontex, que empezó siendo como el resto de las agencias descentralizadas de la Unión Europea, sobre todo las del área de interior y de justicia, lo que querían era aliviar un poco perdón un momento que me salta el orden, pero ya sigo por aquí. Participa en esos tres ejes que hemos descrito de la política europea de migraciones, pero y ha ido creciendo a la vez que ha ido creciendo esa fortificación de Europa, ¿no? Empezó siendo un mero instrumento y hoy en día es un actor con plenas funciones. Hola, soy Salini Arias. Perdonad que acabamos de tener un problema técnico y parece ser que nuestra compañera ha perdido la conexión. Entonces, si nos dais 2 minutos y volvemos a conectar con ella, problemas de lo cibernético. Gracias. No le has dado a compartir pantalla. Ya puedo, sí. Vale, bueno. Perdón, a ver. Uy, madre, ¿dónde es esto? ¿Y si ahora le das a iniciar presentación? Vale, vale. ¿Ahora sí? A ver. ¿Así? Sí, mucho mejor. Gracias, Vale. Ana. Bueno, nada, vosotros. A ver, bueno, pues estaba diciendo que Frontex ha seguido este crecimiento, ¿no?, de la Europa Fortaleza y ha sido como el mejor símbolo, ¿no?, de lo que es la Europa Fortaleza. Ha pasado de ser una herramienta al servicio de los Estados miembros a tener poderes ejecutivos, a adquirir su propio equipamiento, a coordinar operaciones conjuntas, como por ejemplo la que actualmente está desempeñando en Grecia, aparentemente sin mandato, ya que Grecia unilateralmente ha decidido suspender el derecho al asilo, con lo cual no se entiende tampoco muy bien cuál es el papel de Frontex allí. Ejecuta retornos, es una máquina de retornos,
tanto voluntarios como forzosos, firma acuerdos con estados terceros y despliega personal y recursos en casi toda África. Tiene ojos en África, no solamente por desplegar personal allí, sino porque tiene además incluso una comunidad llamada AFIC, que es una comunidad africana creada por Frontex, en la que comparte inteligencia y asesora directamente a funcionarios locales sobre temas de control migratorio. Y curiosamente está financiada por ni más ni menos que la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, ¿no?, de la Comisión. Luego, por ejemplo, también está ahora mismo en pleno proceso de reclutamiento de 10.000 guardias fronterizos armados, a los que, que arma, financia, etc. Por volver un poco atrás, porque me había lanzado con Frontex, pero se me había olvidado hablar de lo que son las consecuencias de esta política, es sobre todo la que ya habíamos comentado, que un montón de políticas empiezan a alinearse hacia la política del control migratorio, es decir, sustrayendo recursos personales y financieros a otro tipo de política migratoria, sobre todo en cuanto a la cooperación hacia el exterior. Me refiero, por ejemplo, a la declaración de Turquía, que es el máximo exponente de esta informalización, que suponen atajos a los procedimientos formales y que a la larga supone sustraerles del control parlamentario e incluso de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Otra de las consecuencias, que también es muy... A ver, que no estaba siguiendo esto, perdonadme. Luego supongo que las enviaremos aquí en la informalización, perdón. Y luego está la narrativa que también habíamos comentado del miedo y su vinculación con la inseguridad, el terrorismo y una serie de estigmas que ya la migración nos hace invisibilizar precisamente los aportes positivos y otra óptica. Todo está perfectamente diseñado para que solamente nos fijemos en ese mínimo, esa mínima parte dentro de ese gran fenómeno que es la movilidad humana, para que solamente nos fijemos en ello, ¿no? Yo creo que también, el discurso antimigratorio os lo voy a ahorrar porque vamos a hacer 2 charlas muy interesantes la semana que viene a cargo de los que hicimos, dos que dirigimos el informe, que es Pedro Fernández de Castro y yo, que lo haremos la semana que viene, os invito. Y luego voy a pasar ya directamente a ganadores y perdedores de todo este discurso. Los ganadores ya los conocemos, los primeros, los partidos antimigración y todo lo que es la retórica antimigración, que no solamente ha ganado en su presencia institucional, sino que ya directamente ha penetrado en la Comisión Europea. Solamente ver cómo era el organigrama creado ya por von der Leyen, era ya directamente una vicepresidencia dedicada a defender el modo de vida europeo, aunque luego lo llame proteger, ya no sé qué orden, pero da igual. Lo tenemos también en la reacción de las instituciones cuando Turquía ha abierto las fronteras unilateralmente en febrero y se lanzaron a llamar escudo europeo y agradecer sus servicios a Grecia, cuando lo que había hecho era atacar a personas desarmadas y completamente, desprotegidas. Y luego hay unos perdedores y unos ganadores, económicos importantísimos, que es precisamente lo que se basa en nuestra investigación actual, que saldrá en breve, que podríamos decir que hay intereses económicos ilegales, que no se debe olvidar, que son todos los beneficios generados por los negocios de los grupos criminales de tráfico de migrantes y crimen relacionado, desde trata de seres humanos, que muchas veces tienen, desgraciadamente, utilizan no solo las mismas rutas, sino que migrantes traficados acaban siendo víctimas de trata por impagos o por otra serie de desgracias, pero son grupos que utilizan los mismos canales, las mismas modus operandi. Cuanto más difícil sea el acceso, más beneficios harán. Y luego están los beneficios legales, que se derivan precisamente de todos los intereses que ha generado esta política de securitización,
y de externalización y que generan muchísimo dinero y muchísimos intereses que nosotros hemos querido llamar la industria del control migratorio y que no solamente afecta a la vigilancia o a lo que es el control fronterizo, sino también a todos los servicios subsidiarios de ese control, desde el transporte para los retornos, desde las empresas de logística, seguridad privada, en fin, una maraña de intereses que les interesa mantener este concepto, ¿no? Los perdedores, pues muchos. Los primeros, las personas migrantes y sus derechos, que el otro día vi en un informe que ya de la Organización Internacional de Migraciones, que ya desde 2014 podemos decir que 20.000 murieron solamente en el Mediterráneo. Estos ni siquiera cuentan aquellos que ni siquiera, vamos, han entrado en ninguna estadística, ni en ninguna, como los que se traga el desierto del Sáhara en la terrible travesía, o como todos los que mueren en la clandestinidad. O sea, causa muertes y sufrimiento, causa desviación de un montón de recursos, o sea, que encima es un derroche inútil, es un negocio fabuloso, y es ineficaz e injusto. Lo peor de todo encima es que yo creo, sinceramente, que fue un plan de emergencia así a toda velocidad cuando vino la crisis de acogida, y debido a los problemas para cualquier tipo de proyecto solidario, como hizo el fracaso del proyecto de reasentamiento en su día, cuando lo propuso la Comisión Europea en el 2015, y viendo la falta absoluta de solidaridad interna que ha hecho que la reforma del asilo, del sistema de asilo europeo común, está absolutamente bloqueado también por ese motivo, se ha fundamentado básicamente en presionar a los estados de tránsito y de origen como única vía de consenso entre los 28, ¿no? Lo único que demuestra este sistema es lo frágil que es Europa, ¿no? Lo ha demostrado ahora el incidente que acabamos de mencionar de febrero de Turquía, que claro, lo que ha hecho es presionar a la Unión Europea para que cumpla con su parte, pero también a su vez lo ha utilizado como cortina de humo para, pues para su agenda interior, ¿no? Pero esto lo podrían hacer todos, lo podría hacer también Marruecos, que ahora mismo es el modelo de control migratorio para la Unión Europea. Lo que estamos haciendo es, en lugar de generar un sistema realmente efectivo y humano, estamos generando además una serie de servidumbres y de obligaciones respecto a los que nos proporcionan, nos proveen de ese control migratorio, que en el momento en que no nos lo suministran, podría ocurrir lo que está ocurriendo con Turquía. Lo que esto demuestra es que lo que era un plan B se ha convertido en el plan A, que no hay un plan A, y ese es el verdadero problema que tiene ahora Europa. Ahora se anuncia un pacto sobre asilo e inmigración, que bueno, es bastante esperanzador. Esperemos que teniendo en cuenta esto y la irrupción del COVID y todos los problemas, en la acentuación de la vulnerabilidad que va a suponer para los migrantes el tema de la pandemia, no solamente en cuanto a todos los que ya están aquí dentro con nosotros en la clandestinidad, mucho más vulnerables, sin acceso a servicios básicos, con sueldos de miseria o ya ningún sueldo porque viven al día, sino que se hayan cerrado las fronteras, que en realidad está siendo el cierre también del derecho al asilo, lo que es gravísimo. Entonces, bueno, tenemos el Pacto de Asilo e Inmigración, vamos a cruzar los dedos y a ver si, sale algo nuevo de todo ello. Creo que ya estamos por la media hora y a lo mejor he sido un poco caótica, lo siento, pero bueno, os pasaré esta presentación y espero que algo os haya aclarado, o por lo menos no os haya liado mucho más. Ana, tienes todavía 5 minutos por si quieres presentar la diapositiva número 12 de Fronteras y Pandemia, las conclusiones. Hola, Ana. ¿Perdona? Me refiero a que no sé si has presentado
la número 12, la presentación número 12, que tenemos todavía 5 minutos debido a los Bueno, problemas sí, técnicos, por si los quieres presentar. Bueno, sí. A ver, en realidad, bueno, lo que quería decir es que esperemos que el cambio de prioridades que va a suponer la irrupción de la pandemia, es decir, ahora blindar fronteras o brindarnos ante el, bueno, sí, o sea, enfocar todos los esfuerzos en el blindaje de fronteras no tiene ningún sentido con la situación que vamos a tener después de esta crisis. Esperemos que precisamente del bloqueo actual de la negociación del marco financiero europeo para el próximo periodo, que es del 21 al 27, dé un poco de coherencia a todo y se cambien las prioridades, porque ahora las prioridades van a ser otras, efectivamente. Los migrantes van a seguir siendo vulnerables, muchísimo más vulnerables, porque además, si nosotros lo vamos a pasar mal, ellos aún peor, han perdido no solamente empleo, sino acceso, vamos, son mucho más vulnerables que antes. Las fronteras, en lo que puede hacer para eliminar o para menguar lo que es la crisis sanitaria está bien, pero ya se puede convertir en una eliminación de derechos, como está haciendo Víctor Orbán. Y se está estigmatizando a migrantes y a minorías, así que yo creo que sería el momento perfecto para que los dirigentes europeos en este nuevo pacto se den cuenta de lo que están aportando los migrantes y de meter otra serie de prioridades y volviendo al primer lugar el de la inclusión y el de generar nuevas vías legales para que se pueda acceder a la migración de una manera bueno, pues menos dolorosa y más